Conocimientos de soporte objetivo, cantidades y calidades de información digital. Bien, este video, a continuación del que acabamos de ver sobre la ley de Moore, está enfocado ya no en las capacidades del hardware para procesar, almacenar o transmitir información digital, sino en la información digital efectivamente creada, procesada, almacenada y transmitida. Lógicamente, si tomamos la combinación que surge de estas capacidades de las tecnologías digitales creciendo a lo largo del tiempo exponencialmente mientras su costo se mantiene constante o desciende, junto con el carácter replicable con costos tendientes a cero de la información digital, el resultado de esas dos tendencias juntas es básicamente un océano de datos, una tendencia al infinito en el flujo de información digital. Veamos algunas unidades de medidas de información digital. Todo esto más o menos es algo muy conocido, pero para el que no lo sepa, repasémoslo brevemente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medidas en bytes? En primer lugar tenemos que tener en cuenta que un byte son 8 bits, ¿sí? Y un bit, estrictamente, es un encendido o apagado, ¿sí? Un 1 o un 0 en la codificación digital. Es la unidad mínima. 8 bits conforman un byte. Para darnos una idea, un byte es un carácter. Cada vez que escribimos un carácter, tipeamos una letra sobre una hoja de Word o sobre una hoja de cálculos o lo que fuere, estamos utilizando un byte de información que representan 8 bits, 8 señales de encendido o apagado. Luego, todas las unidades que siguen a continuación son multiplicaciones por 1000 de un byte, ¿sí? Tenemos el kilobyte, que son 1024 bytes. Luego los megabytes, que son 1024 kilobytes. Un gigabyte, que son 1024 megabytes, y así sucesivamente. A la derecha, en la columna de la derecha, lo que podemos observar es la cantidad de bytes que están contenidas en cada una de esas unidades de medida, ¿no? Luego de pasar el gigabyte, son cantidades prácticamente impronunciables. Bien, actualmente, ¿cuáles de estas unidades de medida tienen sentido para tratar de hablar de las cantidades de información digital que están almacenadas o circulando en el mundo? Bueno, digamos, son varias las que tienen sentido, pero las que nos van a indicar más comúnmente esas cantidades en la actualidad son los exabytes y los zettabytes. Y en algunos casos, los yottabytes, aunque es muy excepcional que se use esta medida, ¿sí? Actualmente, para referirnos a las cantidades de información generadas y almacenadas mundialmente, vamos a usar fundamentalmente los zettabytes, ¿sí? Que son, un zettabyte representa toda esta cantidad impronunciable de bytes que tenemos acá. Bien, entonces, volvamos a tener esto presente. Replicabilidad de la información digital más ley de Moore nos da como resultado un océano de datos. Ahora, ¿cuántos datos? Bueno, cuántos datos es algo dificilísimo de estimar y de calcular. Hay muchas estimaciones en danza dando vueltas por ahí, algunas que ya llevan varios años y son bastante citadas, son las que realiza la consultora IDC o IDC, que están representadas en el gráfico que tenemos acá a la derecha arriba, y son las que también tenemos representadas en este gráfico de abajo, que ahora vamos a pasar a comentar brevemente. Estas estimaciones se combinan con algunas que ha hecho Hal Varian. Hal Varian es un economista muy reconocido a nivel mundial, es actualmente el economista jefe de Google y tiene una serie de trabajos donde también
intenta hacer una estimación sobre las cantidades de información a nivel mundial. Algunos trabajos que ya están medio avejentados, tienen aproximadamente 15 años, pero entre las estimaciones realizadas por estas consultoras y las realizadas por Halvarian andan dando vueltas ahí algunas medidas de las cantidades de información que circulan a nivel mundial. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando para el año 2000 de aproximadamente 40.000 exabytes, es decir, 40 zettabytes. ¿Cómo podemos relacionar esto con alguna magnitud que nos represente algo, que nos represente un orden de magnitud de lo que estamos hablando? Bueno, para eso contemplemos esta breve información que tenemos acá, que básicamente lo que muestra es esto, digamos, para el año 2005, el total de información creada y almacenada por la humanidad a lo largo de la historia eran aproximadamente unos 130 exabytes, ¿sí? De los cuales mayormente se habían creado en los últimos 5 años. Pero hasta el 2005 la humanidad había producido 130 exabytes de información. Si consideramos que para el año 2020 estamos rondando unos 40.000 exabytes de información, unos 40 zettabytes, vemos que el crecimiento de las cantidades de información de los últimos años con respecto a toda la historia humana no guardan ningún tipo de parangón. De hecho, estas estimaciones concluyen de que actualmente estos 130 exabytes de información producidos por toda la humanidad hasta el año 2005 se generan en la actualidad en menos de 2 días. ¿Sí? Lógicamente esto implica que prácticamente la totalidad de la información está almacenada como información digital. Algunos de estos cálculos estiman que la información que se encuentra en soportes analógicos representa apenas un 0,007% de toda la información almacenada en el planeta, con lo cual estamos hablando prácticamente de que toda la información de la que dispone la humanidad se encuentra soportada, se encuentra objetivada como información. Bien, estas son algunas estimaciones también realizadas por la consultora IDC, haciendo la proyección hasta 2025. Según la curva de crecimiento exponencial que muestra la generación de información digital, se estima que para el 2025 las cantidades van a llegar a 175 zettabytes, ¿sí? Recuerden que actualmente estaríamos rondando los 40, 41, 42 zettabytes de información, dependiendo de las estimaciones. Ahora bien, ¿dónde se generan esas cantidades de información y dónde se almacenan? Según esta misma consultora, en una clasificación un tanto arbitraria que hace entre punto final, punto central y puntos intermedios, la conclusión a la que llega esta consultora es que casi entre un 60 y un 70%, dependiendo el momento del tiempo de esta información, es generada en los puntos finales. Los puntos finales son los usuarios finales, que no necesariamente son humanos, digamos, esto pueden ser cada uno de nosotros generando información, pero también las máquinas conectadas a Internet de las cosas, los GPS que generan información sin un carácter estrictamente voluntario por parte de quien los usan, etc. Toda esa información se genera en los puntos finales. Pero ¿dónde se almacena? Bueno, se almacena siguiendo esta línea punteada azul, es la que muestra la mayor proporción de almacenamiento. Esta línea azul, punteada, oscura, refiere a las principales empresas de Internet en la nube, ¿sí? Ahora, ¿cuánta información producen este mismo núcleo de empresas? Bueno, según esta consultora, eso lo encontramos en esta línea azul oscura, ¿sí? Con lo cual vemos que la mayor parte de la información se produce en los usuarios finales, se almacena en las empresas de la nube, que por otra parte no explican gran parte de la creación de nueva información.
Bien, avancemos un poco con esto, digamos, las cantidades de información digital que circulan y están almacenadas son realmente bestiales. Para darnos una idea, según otra consultora, esta Data Never Sleeps, en 2020 cada persona crea aproximadamente 1,7 megabytes de datos por segundo, lo cual nos daría aproximadamente unos 145 gigabytes por día que estamos creando de información voluntaria o involuntariamente, ¿sí? Esto se explica en buena medida por la generación de información espontánea, por el traqueo de datos, etc. Acá a la izquierda tenemos un gráfico bastante simpático elaborado por esta misma consultora, donde se realizan algunas medidas de todas las actividades que se realizan a través de Internet, a través de distintos flujos de información digital, para tener una idea de la magnitud del asunto. Ahora bien, hay poca relación entre la cantidad de información digital producida y su importancia económica, ¿sí? No necesariamente un sector o una actividad que esté generando enormes cantidades de información digital quiere decir que esa información sea necesariamente relevante, y todo lo contrario, sectores que producen en términos proporcionales poca cantidad de información digital pueden tener una gran relevancia económica, ¿sí? Tal vez los casos paradigmáticos son los del sector financiero y los de la industria audiovisual. La industria audiovisual representa aproximadamente un 4% del producto mundial, una cantidad modesta, pero produce o controla aproximadamente el 50% del total de los flujos de información digital que circulan en Internet, ¿sí? Contrariamente, el sector de intermediación financiera se apodera de aproximadamente el 20% de las tecnologías digitales disponibles, mientras que produce apenas un 6% de los flujos de información digital circulantes a través de las tecnologías digitales. Sin embargo, como veremos brevemente a continuación, ese 6% es muy relevante porque no es otra cosa que dinero, ¿sí? Y no solo que es dinero, sino que es el 90% del dinero que circula globalmente. Bien, vamos a pasar entonces a hablar ya no solo de cantidades, sino de calidades de información digital. Básicamente, de dos tipos de información digital muy particular, en este caso el software y el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque interpretar la importancia de la información digital únicamente en función de las cantidades sería un error. ¿Sí? Hay algunos tipos de información digital que, como vimos recién, son cuantitativamente menores, pero cumplen roles decisivos en el funcionamiento del capitalismo. Las dos principales son estas, ¿no? El software, que aunque su peso agregado, tanto en términos de bytes como de ventas mundiales, sea limitado, no deja por eso de ser el principal medio de producción de la actual etapa del capitalismo, ¿no? El medio de producción característico de esta etapa. Y que además se trata de un medio de producción muy particular, dado que es el único medio de producción que tiene costos de reproducción tendientes a cero, ¿no? El único medio de producción con carácter replicable. Los otros flujos de información digital que nos van a interesar particularmente son los del dinero, ¿sí? No hace falta aclarar por qué el dinero tiene una importancia crucial en el funcionamiento del modo de producción capitalista. Bien, pasemos entonces brevemente a hablar sobre algunas calidades de la información digital. Comencemos por el software. A diferencia de todas las otras formas de información digital, los software tienen una particularidad, que es que realizan operaciones, ¿sí? Obran efectos, toman decisiones, dirigen electrones en una dirección o en otra, y no hay tecnología digital que para su funcionamiento no necesite decisivamente de los software o programas de computadoras, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que producen? Es algo sumamente variable. Lógicamente, hay software para básicamente todo. Puede ser desde una operación matemática hasta predecir intereses, enviar mensajes automáticos, traducir textos, direccionar los movimientos de un robot, tomar decisiones financieras, etc. Lo central es que se trata de una forma de información digital que llamativamente se parece a las tecnologías, ¿sí?
Es decir, al igual que las tecnologías, el software es un medio de producción, produce cosas. La diferencia crucial, sin embargo, con cualquier otro tipo de tecnología es el soporte. Mientras las tecnologías descansan en conocimientos objetivados en macromoléculas, los software son conocimientos codificados estrictamente como bits, pura información digital. Y por esto mismo, no solo son un medio de producción, sino que se trata del único medio de producción que es enteramente replicable. Esto, de por sí, le da un rol central en la actual etapa del capitalismo, y podríamos decir que se trata efectivamente del principal medio de producción en esta etapa. Pero además, si volvemos a considerar los factores que mencionábamos en la presentación anterior, resumidamente, todas aquellas tendencias de crecimiento exponencial de las tecnologías digitales asociadas a la ley de Moore, junto con la replicabilidad de la información digital, que resulta en una enorme intensificación de la producción, circulación y consumo de información digital, nos encontramos entonces nuevamente ante el problema de la estrechez o la escasez de la atención humana. ¿Sí? Nuestra atención tiene un límite finito, mientras que los flujos de información digital tienden al infinito. La información sobreabundante solo cobra algún sentido, tanto para los humanos como para las empresas capitalistas que lucran con ella, si esta atención finita y escasa consume la información. ¿Sí? Ahora bien, esta divergencia entre las cantidades de información digital que tienden al infinito y la escasez de atención y de capacidad humana para consumirlas o analizarlas, se dan la base material para el nuevo auge de un tipo de software muy particular, que son los software de inteligencia artificial, específicamente los de Machine Learning o aprendizaje automático. Pasemos a hablar brevemente entonces de la calidad del dinero como información digital. Se trata efectivamente de uno de los flujos de información digital más relevantes en la actual etapa del capitalismo. El hito fundacional de las transformaciones que vamos a ir persiguiendo a continuación, podemos ubicarlo en 1971 con la decisión por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de terminar con la convertibilidad entre el dólar y el oro. Esto era algo derivado de los tratados de Bretton Woods al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde se delinea un nuevo orden económico mundial en el cual el dólar pasaba a ser la moneda de reserva internacional, mientras que la Reserva Federal aseguraba una convertibilidad de esos dólares que circulaban globalmente respecto del oro, con lo cual todo dinero que circulaba tenía una tasa de cambio con el dólar, y este respecto del oro, en última instancia, regía todavía de algún modo el patrón oro. Esto finaliza en 1971 por una decisión deliberada de Estados Unidos, y el fin de la convertibilidad entre los billetes de dólar y el oro permitió que lógicamente crezcan de una manera descomunal los agregados monetarios a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, pero también permitió que en los años subsiguientes los flujos de información digital se apoderen del dinero, ¿sí? Que el soporte del dinero pasen de ser los billetes y monedas en papel a puros flujos y stocks de información digital, números en la pantalla de una computadora, ¿sí? Recordemos este dato: el sistema financiero adoptó con énfasis a las tecnologías digitales prácticamente desde el surgimiento de las mismas. Es uno de los principales consumidores de tecnologías digitales y de productos de software. Consume aproximadamente el 20% de las tecnologías digitales, ¿sí? Aunque solo genera, como comentamos antes, un 6% del producto mundial y de los flujos de información digital que circulan. Ahora bien, en el gráfico que tenemos acá a la derecha, lo que tenemos es la evolución de los agregados monetarios mundiales a nivel mundial. Esto es lógicamente una estimación. No sé si todos tienen una idea de cómo se calculan los agregados monetarios. Digamos, son cálculos aditivos. Digamos, M0 representa
los billetes y monedas en poder del público. M1 adiciona los depósitos a la vista. M2 los plazos fijos y otro tipo de instrumentos financieros a más largo plazo. Y M3 los instrumentos financieros, bonos, letras, etcétera, con plazos de vencimiento mayores a un año, es decir, aquellos menos líquidos, ¿sí? Lógicamente estas definiciones siempre pueden variar un poco, que se considera M3, que se considera M2, que se considera M1, pero esas son más o menos las definiciones estándar, es decir, M3 contiene a M2, a M1 y a M0, ¿sí? En M0 solo tenemos los billetes y monedas en poder del público. Hay una medida más de los agregados monetarios que en este gráfico no la tenemos y es la que nos interesa para hacer la estimación, que es la base monetaria. La base monetaria incluye M0 más los billetes y monedas que forman parte de las reservas de los bancos, ¿sí? Es decir, los encajes bancarios. Ese dato no lo tenemos en este gráfico, pero la tendencia de los encajes bancarios ha sido declinante en los últimos 40 años, y si estimáramos que son un 50% sobre M0, lo cual es una exageración, aún haciendo ese cálculo y considerando que ese sería el total de los billetes y monedas en poder del público, cuando hacemos la razón entre M3 y M0, que nos daría la proporción de billetes y monedas frente al total de dinero circulante, asumiendo que todo ese otro total está objetivado como información digital, lo que nos da ese cálculo es que al menos un 90% del dinero del mundo se encuentra actualmente objetivado como bits, como pura información digital. Incluso esto ya tiene unos 10 años esta estimación tiene unos 10 años de atraso, con lo cual esa proporción seguramente haya crecido. Y esto en los cálculos más conservadores, ¿no? Asumiendo una tasa de encaje bancario alta, ¿sí? Conclusión. Al menos el 90% del dinero que circula globalmente y que está que circula como flujos o que está almacenado como stock, tiene como soporte pura y exclusivamente información digital, ¿sí? No es otra cosa que números en la pantalla de una computadora. Bien, naturalmente que el cambio de soporte del dinero trae importantes consecuencias, ¿sí? Vamos a mencionar algunas. Entre estas consecuencias que acarrea la transformación del soporte del dinero, desde soportes analógicos como las monedas y los billetes hacia soportes digitales como los bits, entre estas consecuencias se destacan los flujos financieros cada vez más masivos, veloces, volátiles, con la consecuencia inestabilidad en los mercados y la dificultad para regularlos, obviamente, flujos financieros que encuentran una facilidad para moverse y una velocidad de transferencia sin igual en la historia. No casualmente, la vertiginosa y anárquica financiarización de las últimas décadas coincide con este cambio de soporte en el dinero, de modo tal que las tendencias hacia la desregulación y financiarización de las economías, el exceso de liquidez, la masificación del crédito y el endeudamiento, tanto privado como público, la explosión del mercado de derivados, etc. Todos estos fenómenos vinieron acompañados por la transformación del dinero en flujo de información digital. Lógicamente, no podemos afirmar que hay una relación causal entre ambos, pero sí que hay una correlación o al menos, digamos, una tendencia paralela de estos dos procesos: transformación del dinero en información digital, volatilidad de los mercados, masificación del endeudamiento y el crédito, etc. A su vez, esta transformación en el soporte implicó también transformaciones y modificaciones en la diversa fauna de actores en torno al depósito, distribución y circulación del dinero. Pensemos que aparecen los operadores de tarjeta de crédito, las redes de cajeros automáticos, las plataformas de pago electrónico, el dinero telefónico. Son algunos actores, digamos, algunas nuevas especies
derivadas de la adaptación, por decirlo de algún modo, a este nuevo entorno, especies que antes no existían y que pasan a disputar el control del flujo dinerario y de los flujos financieros a la banca tradicional. ¿Sí? Por otro lado, muta también el terreno de la seguridad del dinero. Pensemos que si más del 90% del dinero está objetivado como información digital, su seguridad y su custodia no depende de caja fuerte, sino básicamente de criptografía, es decir, de seguridad informática. Finalmente, un dato fundamental que junto con los flujos financieros convertidos en pura información digital, los algoritmos de inteligencia artificial fueron ganando terreno en las decisiones financieras y básicamente en los últimos años quitaron de las manos humanas el control de esas decisiones y de esos flujos financieros. En los cálculos más conservadores, al menos 2/3 de las decisiones financieras en las principales bolsas del mundo son tomadas enteramente por algoritmos sin mediación consciente alguna. ¿Sí? Esto es de una relevancia fundamental, teniendo en cuenta que los flujos de capitales, la decisión sobre los caminos que siguen esos flujos de capitales, ya no son tomados por entes humanos, sino por entes no humanos. Ahora bien, quisiera hablar un poco sobre un punto que creo que es fundamental, porque de algún modo tras la radicalidad y espectacularidad de algunas de estas transformaciones que estuvimos mencionando recién, se nos escabulle un cambio profundo en los atributos del dinero. Al cambiar el soporte, hay un cambio profundo en estos atributos que vamos a tratar de ver a continuación, ¿no? Pensemos lo siguiente, tal como hemos conocido el dinero, tal como lo hemos conocido en su forma de billetes y monedas, el dinero tiene la forma de un objeto que poseemos, ¿sí? A lo largo de toda la historia humana, todos los soportes que ha tenido el dinero han sido bajo la forma de un objeto que puede poseerse, ¿sí? En el caso de los billetes o las monedas, nosotros podemos llevar billetes en el bolsillo, en la billetera, digamos, podemos almacenarlos en cajas fuertes o bajo el colchón, y en el caso que queramos realizar una transacción con ellos, podemos entregarlos en forma directa a la contraparte a cambio de cualquier bien o servicio, sin que exista una necesidad, además, en ese intercambio directo, de revelar nuestra identidad. Ahora bien, todo lo contrario pasa con el dinero objetivado como información digital, ¿sí? El dinero objetivado como información digital no lo poseemos directamente, ¿sí? No tiene una forma de existencia independiente. Solo existe como un registro en una base de datos. Naturalmente que nosotros no podemos ser, ¿cómo llamarlo? Digamos, los propietarios directos de ese registro, porque la información digital cuenta con la peculiar característica de ser replicable. Imagínense si nosotros le enviamos un mail al banco y le decimos, yo quiero tener mi dinero como información digital, pero la quiero tener como un archivo en mi computadora, no en la computadora del banco, por lo tanto quiero que me lo manden por mail, así yo lo guardo en una carpeta en mi escritorio. La situación sería bastante ridícula, ¿no? Bien, entonces, el dinero de denominación oficial al menos, el dinero de curso legal, objetivado como información digital, tiene esta característica de no poseer una existencia independiente, de ser meramente un registro contable en una base de datos, lógicamente controlada por los bancos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una compra o una transferencia operando con dinero objetivado como información digital, no estamos moviendo dinero efectivamente, digamos. El único movimiento que se registra es el contable. Es como si nosotros le enviáramos un mensaje al banco, estrictamente es lo que hacemos, diciéndole, editá mi cuenta, editá mi entrada en esa planilla de Excel que tenés vos ahí, descontame una parte y esa parte asignásela a Menganito, ¿sí? Entonces, el banco hace esa operación contable, esa transferencia editando la base de datos, y el único movimiento, al fin y al cabo, es el contable. Naturalmente uno podría ir al cajero automático y retirar dineros físicos. Lógicamente no existen todos los dineros físicos para responder a las cantidades de información digital que circulan como dinero. Si
tomamos esto en consideración, no sería osado decir que los bancos básicamente se han transformado en intermediarios centralizados de información, ¿sí? Por lo que el dinero digital de denominación oficial es o fue hasta el momento necesariamente centralizado y dependiente de esos intermediarios. Bien, si tomamos esto en cuenta vamos a pasar a hablar brevemente de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque acá es donde entran en escena la particularidad o la novedad histórica que traen las criptomonedas. La idea original, tras el lanzamiento de Bitcoin en 2009, fue por un lado crear una forma de dinero digital que no dependa de la intermediación y centralización bancaria, intentando imitar los intercambios descentralizados, directos y anónimos del dinero en efectivo. ¿Sí? Y lógicamente, por otro lado, desplazar al Estado y a cualquier actor centralizado del control, emisión y regulación del dinero. Ese era el espíritu que yacía tras el lanzamiento de Bitcoin en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto en plena crisis global. Ahora bien, para lograr este objetivo de un dinero digital que sea descentralizado y que emule los intercambios directos similares a el dinero en efectivo, es necesario cumplir con algunas condiciones técnicas. En primer lugar, se necesita reemplazar aquella base de datos privada de los bancos por algún tipo de base de datos que no sea ni privada ni centralizada. Luego es necesario algún mecanismo para modificar los datos de esa base, es decir, hacer transacciones, y ese mecanismo tiene que garantizar ser seguro e inviolable. Ahora bien, las criptomonedas logran esto a través de un software muy particular, que es el denominado blockchain o cadena de bloques, ¿sí? Que consiste básicamente en una base de datos descentralizada y pública, donde cada nodo o cada computadora conectada a la red de la criptomoneda funciona como un libro contable idéntico a los demás, y toda vez que se verifique y registra una operación, se integra a la cadena y se almacena en todos y cada uno de esos nodos y no puede reescribirse. De este modo, la idea tras las criptomonedas es que millones de libros contables distribuidos que registran cada operación son más seguros y confiables que un único libro de un gran intermediario centralizado como lo es el banco, ¿no? Y ante dudas, en los sistemas blockchain, el dictamen de la mayoría va a ser el criterio de verdad, ¿no? Si un nodo no coincide con lo que dicen todos los demás nodos, se verifica que se está queriendo hacer trampa, por decirlo de algún modo. Aquí abajo tenemos una representación gráfica de lo que sería una red distribuida frente a una red con un nodo central, como lo es la de los bancos. Bien, acá tenemos listadas algunas características que reúnen las cadenas de bloques, los blockchains. Descentralización, consenso, irreversibilidad, carácter público. No siempre las blockchains son públicas, hay blockchains semipúblicas y privadas. Naturalmente, estas tecnologías, estos software que están abocados a recrear una forma de dinero soportada con información digital similar a el intercambio descentralizado y directo en efectivo, reúnen una serie de complejidades técnicas que no vamos a desarrollar en este video, simplemente queríamos dejarlo mencionado, pero de algún modo vienen a ocupar un lugar que está vacante, ¿no? Este cambio profundo en los atributos del dinero a raíz del cambio en la materialidad del soporte, desde los soportes analógicos hacia la información digital, que produjo esta situación de un dinero necesariamente dependiente de intermediarios centralizados. Las criptomonedas vienen a desafiar ese modelo dinerario, al tiempo que también desafían a los actores centralizados en torno al depósito, distribución y emisión del dinero, como los estados y los bancos. Bien, esto ha sido todo por ahora. La seguimos en la clase. Espero que se hayan entendido los temas que estuvimos viendo acá y que podamos discutirlos con mayor profundidad el lunes o el viernes.